En algún lugar de la costa del Golfo de México, en medio de una selva sofocante que huele a tierra mojada y a vegetación en descomposición, existe una cabeza humana de piedra negra que pesa tanto como un camión de carga moderno. No hay columna que la sostenga, no hay pedestal que la explique. Simplemente está ahí, emergiendo del suelo como si siempre hubiera pertenecido a ese paisaje, mirando hacia el horizonte con una expresión de autoridad absoluta que no ha cambiado en 3000 años. Nadie sabe con certeza cómo llegó hasta ese lugar. Nadie ha podido reproducir el proceso, y lo más inquietante de todo es que no existe una sola, sino 17 de ellas repartidas entre las selvas de Veracruz y Tabasco, cada una con un rostro distinto, cada una tallada en una roca que los olmecas tuvieron que arrastrar desde montañas ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia, sin ruedas, sin animales de carga, sin metal, sin poleas. Eso ocurrió entre el año 1500 y el 400 a.C., en tiempos en que la mayor parte del mundo no había concebido aún la idea de construir algo así. La civilización olmeca es considerada por la mayor parte de la comunidad arqueológica como la cultura madre de Mesoamérica. Mucho antes de que existieran los mayas clásicos, mucho antes de que los aztecas soñaran con Tenochtitlán, los olmecas ya habían construido ciudades con arquitectura planificada, desarrollado redes comerciales que abarcaban desde Michoacán hasta Guatemala, y creado un arte escultórico de una sofisticación que todavía desconcierta a los especialistas. Se establecieron en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, en tierras bajas tropicales, atravesadas por ríos poderosos. Su capital más antigua, San Lorenzo Tenochtitlán, fue durante siglos el centro urbano más complejo del continente americano. La palabra olmeca no es la que ellos usaban para nombrarse. Es un término náhuatl que significa habitantes de la región de Lule, impuesto por pueblos posteriores. Cómo se llamaban a sí mismos, en qué lengua hablaban de sus dioses, es algo que todavía se desconoce. Fue en ese territorio de misterio profundo cuando, en 1862, un trabajador que laboraba en la hacienda de Hueyapán, en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, golpeó con su herramienta algo sólido en el suelo. Era la parte superior de una cabeza humana de proporciones imposibles, hecha de basalto negro semihundida en la tierra. El descubrimiento llegó a oídos de José María Melgar y Serrano, ingeniero veracruzano con afición por las antigüedades prehispánicas, quien publicó una nota en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1869. Sus palabras fueron reveladoras, no tanto por lo que explicaban, sino por los prejuicios que evidenciaban. Melgar escribió que la escultura era una magnífica obra de arte, pero que lo que más le impresionó fue el tipo que representaba, al que llamó etíope, concluyendo que indudablemente había habido negros en este país. Con esas palabras desató una controversia que duraría más de un siglo. Durante décadas la cabeza de 3 zapotes fue considerada una curiosidad aislada. No fue hasta 1938 cuando Matthew Sterling, arqueólogo del Instituto Smithsoniano de Washington, llegó al sitio con el respaldo de la National Geographic Society e inició la primera excavación sistemática. En 1945, junto a su esposa Marion y al arqueólogo Philip Drucker, llegó a los márgenes del río Chiquito, afluente del Coatzacoalcos, a un lugar llamado San Lorenzo. Lo que encontraron allí fue de una escala que nadie había previsto. En una sola expedición desenterraron 5 cabezas colosales. La más grande de todas, bautizada como el Rey, medía 2 metros 85 centímetros de altura y su peso estimado rondaba las 40 toneladas. Era el rostro de un hombre maduro, con las mejillas carnosas, la nariz ancha, los labios gruesos y una mirada oblicua que los arqueólogos han interpretado como estrabismo intencional, considerado en la cosmovisión olmeca un signo de belleza o de rango divino. El casco elaborado que llevaba contenía insignias que los especialistas comenzarían a descifrar décadas después como posibles marcadores de identidad del gobernante retratado. El problema geológico que emergió de esas excavaciones era tan desconcertante
como las esculturas mismas. La región donde se asentaron los olmecas está caracterizada por una ausencia casi total de roca. Predominan domos salinos y arcillas, un suelo fértil para la agricultura, pero completamente desprovisto del material necesario para esculpir monumentos. Estudios petrográficos realizados por Philip Drucker y Robert Heiser en 1955, mediante el análisis microscópico de cortes delgados de roca extraídos de los monumentos, confirmaron que el basalto provenía del cerro Sintepec, en las estribaciones volcánicas de la Sierra de los Tuxtlas. La distancia desde esa cantera hasta San Lorenzo es de aproximadamente 60 kilómetros en línea recta, pero siguiendo el terreno real de selvas, pantanos y ríos, es considerablemente mayor. La distancia hasta La Venta, donde se encontraron 4 cabezas adicionales, es de 100 kilómetros o más. 100 kilómetros para mover bloques de piedra que pesaban en promedio 25 toneladas, con picos que superaban las 50. Sin ruedas, sin animales, sin metal. Para comprender la magnitud de ese problema logístico, es necesario entender exactamente con qué no contaban los olmecas. No tenían rueda como herramienta de transporte. Aunque existe en contextos mesoamericanos como juguete, nunca fue aplicada al movimiento de carga. No tenían caballos, mulas ni bueyes. La fauna doméstica disponible se limitaba a perros y pavos, ninguno de los cuales sirve para tirar de 50 toneladas de basalto. No tenían poleas ni aparejos de ventaja mecánica documentados, y no tenían herramientas de metal. El basalto, una de las rocas más duras del planeta, debía trabajarse con instrumentos hechos de piedras aún más duras, como pedernal u obsidiana, golpeando y desbastando el material en un proceso que los arqueólogos calculan requería meses o años de trabajo constante por escultura. Y sin embargo, no solo movieron las rocas. Primero las extrajeron de una montaña, las desbastaron parcialmente en la cantera misma para reducir peso antes del traslado, y luego las terminaron en destino con una precisión de talla que reproduce rasgos faciales individuales, con un realismo que asombra incluso a escultores modernos. La teoría más aceptada propone que el traslado se realizó en 2 etapas combinadas. Durante la primera, los bloques desbastados en el cerro Sintepec eran arrastrados por tierra mediante la fuerza combinada de cientos de personas, usando trineos de madera deslizados sobre rollos cilíndricos de troncos colocados en el suelo, avanzando en tramos cortos hasta alcanzar las márgenes de algún río navegable. La segunda etapa era fluvial. Los bloques se colocaban sobre balsas de madera de gran capacidad y descendían por el río Coatzacoalcos hasta la costa del Golfo, desde donde eran transportados siguiendo la línea costera y remontando los ríos Tonalá y Blasillo hasta La Venta. Esta ruta está respaldada por la geografía de la región, pero no existe evidencia arqueológica directa de las balsas, los trineos ni los sistemas de rodillos utilizados. Todo es inferencia basada en el análisis del terreno, los cursos de agua históricos y los principios físicos del movimiento de masas. La arqueología reconoce ese vacío con honestidad. En la década de 1990, equipos de investigadores realizaron experimentos intentando replicar los métodos de transporte que la teoría sugería. Mover una roca de 10 toneladas sobre rodillos de madera en terreno relativamente plano requirió de varios equipos, trabajando en turnos coordinados. La eficiencia fue mucho menor de lo esperado. El desgaste de los rodillos era rápido. La coordinación necesaria para mantener el movimiento sin que la carga se inclinara exigía un nivel de organización que no puede improvisarse. Y eso con 10 toneladas, no con 40. Ningún experimento ha logrado todavía replicar el transporte completo de una masa equivalente a la de las cabezas más grandes por la distancia y el tipo de terreno que los olmecas enfrentaron. La hazaña permanece técnicamente sin explicación completa. Uno de los aspectos más subestimados de toda esta empresa es la cuestión de la planificación. Mover 40 toneladas de basalto desde una montaña hasta un río y luego por río hasta una ciudad a 100 kilómetros de distancia no se improvisa.
Requería una estructura de mando capaz de coordinar a miles de trabajadores durante meses. Requería sistemas de aprovisionamiento para alimentar a esa masa humana. Requería conocimiento geotécnico suficiente para saber qué rutas eran transitables y en qué época del año los ríos tenían el nivel adecuado para sostener una balsa cargada con decenas de toneladas. La doctora Ann Cyphers, investigadora de la UNAM y máxima autoridad en la cultura olmeca, hasta su fallecimiento en 2023, señaló en repetidas ocasiones que esta magnitud no puede entenderse sin aceptar la existencia de un sistema político altamente centralizado. Investigaciones recientes publicadas en Arqueología Mexicana confirman una correlación directa entre el tamaño de los monumentos y el nivel de poder del gobernante que los ordenó. Las cabezas colosales, las más grandes de todas, se encuentran exclusivamente en las capitales, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Lo que nadie esperaba descubrir es que varios de los bloques ya habían tenido una vida anterior. A finales de los años 80, el arqueólogo James Porter, estudiando las cabezas colosales 2 y 7 de San Lorenzo, notó en sus superficies laterales arcos hundidos y depresiones que no correspondían al diseño final, pero sí a los nichos frontales de los grandes tronos de piedra olmecas. Porter propuso algo revolucionario. Muchas de las cabezas no fueron talladas desde cero. Fueron esculpidas reciclando tronos ceremoniales anteriores. La doctora Cyphers amplió esa investigación y confirmó que en prácticamente todas las cabezas colosales de San Lorenzo pueden identificarse dos etapas escultóricas distintas, con acabados de superficie que evidencian trabajo en dos momentos separados por años o décadas. El dorso plano que caracteriza a casi todas las cabezas, durante mucho tiempo explicado solo como una concesión al peso para facilitar el almacenamiento, corresponde en realidad a la base plana de los antiguos tronos. Lo que los olmecas hicieron fue transformar el símbolo del poder en vida, el trono, en el símbolo del poder en la muerte, el retrato perpetuo. Reciclaron la piedra del poder. Esto plantea una pregunta que la arqueología no ha podido responder con certeza. ¿Cuándo exactamente se hacía esa transformación? ¿Se convertía el trono en cabeza colosal durante la vida del gobernante? ¿O era un acto póstumo, una manera de eternizarlo? La hipótesis más extendida sugiere que cuando un gobernante olmeca moría, su trono era tallado de nuevo para convertirse en su retrato permanente, un memorial de piedra que duraría más que cualquier edificio. Pero no hay consenso. Y ese es uno de los muchos puntos donde la evidencia se detiene y comienza el territorio de la interpretación. Las cabezas colosales también revelan algo sobre la biopolítica del cuerpo en la cultura olmeca. La doctora Cyphers señaló que los rasgos físicos representados en las esculturas, incluyendo la forma particular del cráneo, corresponden a modificaciones que se practicaban en los niños de la élite antes del año y medio de vida, cuando las suturas del cráneo aún no se han cerrado y el hueso es maleable. Se usaban tablillas de madera o telas apretadas para modificar la forma de la cabeza durante los primeros meses de vida. Cuando más del 90% de los individuos en un asentamiento presentan esa modificación en sus restos óseos, como ocurre en algunos sitios olmecas, es evidente que no se trata de una elección personal, sino de una imposición de la élite. Las cabezas colosales no solo retratan a gobernantes, retratan también una política del cuerpo impuesta desde el poder. La física aporta un elemento adicional desconcertante. El investigador Michael D. Coes fue el primero en documentar que varias de las esculturas de basalto olmecas emitían campos magnéticos anómalos que afectaban a las brújulas, especialmente en la nariz, las mejillas y la mandíbula. El basalto puede contener minerales ferromagnéticos como la magnetita, por lo que cierto magnetismo natural no es sorprendente. Lo difícil de explicar es la concentración en puntos que corresponden a rasgos faciales significativos. En 2019, investigadores publicaron un estudio sobre esculturas relacionadas con tradiciones estilísticas cercanas a la olmeca halladas en Guatemala, en los sitios de Escuintla y Monte Alto. Esas esculturas
presentaban niveles de magnetismo hasta 4 veces superiores a los esperados, concentrados en puntos específicos del cuerpo. Los investigadores propusieron que los escultores conocían estas propiedades magnéticas de ciertos nódulos de basalto y las explotaban intencionalmente, posicionando las rocas de modo que los campos naturales quedaran alineados con puntos específicos de las figuras. Si eso es correcto, los olmecas no solo eran capaces de mover 50 toneladas de roca a través de 100 kilómetros de selva, también eran físicos empíricos, capaces de detectar propiedades invisibles de la materia, sin ninguno de los instrumentos que hoy consideramos indispensables para ese conocimiento. Muchas de las cabezas también fueron deliberadamente enterradas. En San Lorenzo, las excavaciones revelaron que alrededor del año 900 a.C., los monumentos del sitio fueron desenterrados, mutilados o inclinados de manera sistemática y luego vueltos a enterrar en posiciones específicas. Coe interpretó esto como evidencia de una destrucción violenta, quizás producto de una conquista que derrocó a la clase gobernante. Si las cabezas eran retratos de gobernantes específicos, mutilarlas equivalía a borrarlos de la historia. La doctora Cyphers ofreció una interpretación alternativa. El enterramiento podría haber sido un acto ritual, una forma de retirar del dominio público objetos con demasiada carga sagrada, depositarlos en el suelo como ofrenda al inframundo. Ambas interpretaciones tienen evidencia a su favor. Ninguna es definitiva. Y entonces está la pregunta que los científicos tardaron más de un siglo en responder. ¿Quiénes eran los olmecas en términos de origen poblacional? La hipótesis de rasgos africanos iniciada por Melgar en 1869 tuvo una vida sorprendentemente larga, alimentada por la incomodidad de ciertos sectores con la idea de que una civilización tan sofisticada pudiera haber surgido de manera completamente autónoma en América. La arqueología rechazó sistemáticamente esas teorías por la ausencia total de evidencia material. No hay objetos importados de ningún otro continente en los contextos olmecas, pero la respuesta definitiva llegó con los estudios de ADN antiguo realizados sobre restos óseos del período preclásico en la costa del Golfo. Los análisis genéticos confirmaron sin ambigüedad que los olmecas eran descendientes de los primeros pobladores del continente americano, con linajes que se remontan a las migraciones desde Asia a través del estrecho de Bering hace más de 15.000 años. Los rasgos que tanto impresionaron a Melgar eran simplemente los rasgos de una población nativa americana, perfectamente coherente con los habitantes actuales de Veracruz y Tabasco. Como señaló la doctora Cyphers con una ironía tranquila, los olmecas no venían de ningún otro lado, siempre estuvieron ahí. Cuando Ann Cyphers encontró la 10ª cabeza colosal de San Lorenzo en 1994, la última hallada hasta el momento, lo hizo siguiendo la pista de un habitante local que le había mencionado una piedra extraña en una barranca cercana. Al ir a excavar, emergió lentamente el rostro completo. Los trabajadores locales que participaban en la excavación fueron los primeros en verlo con claridad y comenzaron a conferir entre sí en voz baja. Finalmente uno le explicó a Cyphers que el rostro de la cabeza recién encontrada era idéntico al de un vecino del pueblo llamado Tiburcio Santos. Desde ese momento, la escultura fue bautizada popularmente como Don Tiburcio. El señor Santos vivía en la comunidad. Tenía perfecta conciencia de su parecido con la escultura de 3.000 años de antigüedad, y al parecer le resultaba completamente normal. Hay en esa anécdota una profundidad que ninguna teoría académica puede encapsular, porque al final, la pregunta más honesta que la ciencia puede hacerse frente a las cabezas colosales olmecas no es cómo las movieron, es por qué nos sigue costando tanto entenderlo. Y la respuesta más incómoda es que quizás subestimamos de manera sistemática y persistente lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando lo que está en juego es suficientemente importante. El gobernante olmeca, que ordenó transportar 50 toneladas de basalto desde la montaña hasta su capital, no estaba haciendo solo un retrato de sí mismo. Estaba demostrando a toda su sociedad
que era capaz de movilizar a miles de personas durante meses en un proyecto que no producía alimento ni riqueza material, que era puro símbolo y puro poder. A mayor tamaño del monumento, mayor autoridad. A mayor distancia desde la que había sido traída la roca, mayor demostración de capacidad organizativa. El basalto del Cerro Sintepec no era solo piedra, era una declaración política convertida en material permanente. Y esa declaración, enterrada durante siglos bajo la selva de Veracruz, sigue siendo tan eficaz hoy como el día en que fue hecha. Eso, quizás, sea lo más colosal de todo.